Bueno, toma como 124 por ahora, ya me perdí. Hoy vengo a hablar sobre un edificio que se acaba de inaugurar en la capital de Corea del Sur, Seúl, que en realidad no está en la capital, está a unos 30 y pico de kilómetros, pero está cerca. El edificio este es un complejo de galerías que lo diseñó el estudio de arquitectura OMA, que si ya hace un tiempo está en la arquitectura, probablemente lo conoces, y si no lo conoces, te lo vengo a presentar. Es un estudio creado por Ren Kulhas, un arquitecto que llegó a ganar el premio Pritzker, con lo cual digamos que es bastante bueno. A mí en particular me gusta mucho el estudio, tiene una forma muy interesante de ver la arquitectura. Se basa mucho en la morfología del edificio, mezclarla con lo programático y mediante eso generar ciertos patrones que hace edificios únicos porque la verdad me parece que están locos. Si quieren saber más sobre el estudio OMA, les dejo en la descripción un documental que está muy interesante, están dividido en dos partes acá en YouTube y está muy bueno. Así que si lo quieren ver y interiorizarse más en el tema, yo lo recomiendo porque me gustó mucho. Ya pasando a lo que sería el edificio nuevo que acaban de inaugurar, son un complejo de galerías que, basándonos un poco en lo que siempre busca OMA, lo respeta prácticamente todo. No es que tenga sus 5 puntos como Le Corbusier, pero tiene ciertos patrones que se repiten. Y uno de esos justamente es el uso de la circulación, que da vueltas alrededor del edificio, generando como un gusano de aire. Esto permite que mientras uno está circulando en el edificio, tiene distintas visuales y al mismo tiempo se hace más llevadera. Dentro de lo que es eso, entonces, uno se siente más cómodo en el edificio. Bueno, igual ese es el sistema que suele utilizar en la mayoría de los edificios este estudio, pero yendo a esta galería en particular, una de las primeras cosas que nos llama la atención es cuando la ves de afuera. Vos ves de afuera y parece una piedra colocada en el medio de la calle. Y en eso es un poco de lo que se basó el estudio. Tiene un parque cerca de donde está construido, que es todo como con esos colores y ese tipo de piedras. Entonces agarró esa referencia del contexto y la buscó llevar al edificio y que se vuelva en una tridimensionalidad que crece de la Tierra justamente. Bueno, entonces a ese bloque que logra conseguir el arquitecto, que parecería casi sacado de Minecraft porque vos lo ves y parece todo pixeleado o tiene rasgos muy característicos y extraños. Entonces tenemos el edificio que tiene esa forma de casi una piedra perfecta ubicada en el medio de la ciudad, el cual se ve atravesado por esa circulación que no tiene una forma, está basado en algo más abstracto y natural, entonces genera ese movimiento que está muy bueno. Agarrando en particular esto que es la circulación y este laberinto que se genera alrededor del edificio, es muy particular el agarrar e intentar ver cómo el arquitecto logra llegar a eso, porque algo que nos pasa mucho, por lo menos a mí en la facultad, si quiero intentar llegar a esa forma se complica mucho entender cómo manejar un sistema como ese. Si uno se pone a ver, primero usan unos parámetros uniendo entre líneas entre lo que sería el cielo raso y la losa de abajo, y entre esos parámetros... Uy, se me está bajando la batería de la cámara. Aguantá. Entre esos parámetros que va utilizando, luego genera unos triángulos. De los triángulos que va generando, la forma de ir creciendo para generar toda esa superficie es el triángulo replicándolo como si lo espejara como con el AutoCAD hacia arriba. Entonces, va espejando los triángulos. Mediante eso, logra que la forma quede lo más natural posible. También muy interesante en la serpiente cómo genera un escalonamiento, que sería como con terrazas, las cuales desde el interior del lugar luego pueden servir como espacios para distintos usos o eventos en el cual vos puedas generar hasta galerías de arte en cada espacio. Es una cosa muy flexible y que cambia mucho de ser una superficie plana con una escalerita a otra superficie plana. Entonces, el tener que vos vas subiendo a poco mediante terrazas genera otra flexibilidad para el uso. Me voy a terminar tomando 300 mates antes de poder grabar. Ya van más de 15 tomas, no me sale ninguna bien. Es imposible esto. En cuanto a la fachada y las decisiones proyectuales desde afuera, es muy interesante recalcar dos cosas en particular. Bueno, tres. La tercera no me gustó. La primera sería el uso de unas líneas verticales, que me parece que lo que más hace es que
Cuando atraviesa la serpiente, y además con esa fachada de los triangulitos, que medio que se pierde, las líneas verticales te ayudan a mantener a la visual el contexto de que está hablando de un cubo, y que no se pierda en una masa extraña que no se entiende bien la morfología. Gracias a eso se puede leer perfecto que es un cubo el cual atraviesa esa especie de serpiente amórfica. En cuanto al exterior, es interesante también resaltar la escala. Y la escala, no me refiero a la escala del edificio en comparación con los demás, porque está ubicado, es un cubo ubicado en una zona de todas torres. Es más hacia la escala de cuando uno entra, cómo jerarquiza según la entrada y hacia dónde va, las alturas, y la tercera cosa que la verdad que no me gustó, pero entiendo más o menos hacia dónde va, es el uso de unas ventanas circulares que hay en una de las esquinas arriba de lo que es la circulación. Entiendo que si dejabas aparte como un lleno, te generaba un peso sobre esa circulación que no quedaba bien. Pero al mismo tiempo, el utilizar esas ventanas circulares, a mí personalmente no me gusta. Más se me acordó de un barco que siento que no tiene nada que ver con el contexto y el tema del cual está hablando, y no pega mucho con el sistema que él generó. Hay un momento muy particular en el que este gusano de circulación sale del edificio y se encuentra prácticamente en el aire. Quería recalcar que en particular en esa parte pasa de estar, en todo momento tiene la parte del vidrio y de los triángulos y toda esa estructura es autoportante. Pero en la parte en la que empieza a salir hacia afuera, la circulación empieza a tener ya una estructura propia, la cual ayuda a sostenerse. Entonces, cuando sale afuera, empieza ya a tener una estructura distinta y ya no es autoportante el vidrio, sino que necesitas al vidrio agarrarlo a lo que sería la circulación y la circulación tener su propia estructura adosada al edificio. Esto lo quería recalcar porque muchas veces nos pasa que en la facultad no nos arriesgamos a esas cosas porque cambia el sistema que venía manejando el edificio. Entonces, como no tener miedo a veces a mandar algo por afuera y que eso tenga que tener su propia estructura y te cambie lo que ya venía siendo la circulación, porque al mismo tiempo puede generar algo muy interesante del edificio. Para terminar, ante todo, la arquitectura parte mucho del análisis individual que hace cada uno. Yo lo que presento acá es el análisis de lo que a mí me parece y de lo que yo entendí o logré apreciar según lo que yo conozco. Si sentiste algo distinto o te pareció algo diferente, comentámelo, que la verdad que me reinteresa y me gustaría saber qué más cosas se pueden descubrir sobre el mismo edificio que a mí me pareció esto y yo lo analicé de esta manera. En fin, si te gustó dale like y suscríbete.